Bien, el tema de hoy es columna cervical. Vamos a seguir la misma temática que hemos mostrado para las clases previas de la parte anatómica, los referentes anatómicos, la segunda es la parte semiológica y tercero la patología. El dolor cervical es la sensación dolorosa percibida en la región del cuello de intensidad variable y que puede tener diverso origen. Puede ser que sean las partes blandas, las partes esqueléticas, que sea un dolor referido o que esté asociado a cefalea, radiculopatía o a mielopatía. La columna vertebral es una estructura que sostiene al individuo desde que nace. Es una estructura que ha sufrido evolución. Recuerden que pasamos de la posición cuadrúpeda a la posición de bipedestación y eso obligó a que la columna sufriera ciertas curvaturas para poder adaptarnos. Entonces, con estas curvaturas que adquirió, como lo son la lordosis cervical, la lordosis lumbar, la cifosis dorsal y de la cifosis del sacro, nos permiten realizar movimientos de flexión, inclinación, voltearnos, girarnos, agacharnos, etc. La columna vertebral cervical es el sostén de la cabeza, es una estructura que ofrece rigidez pero que a la vez ofrece mucha flexibilidad, ocupa un tercio del espesor del cuello y protege la médula espinal, no solamente a nivel cervical sino hasta el final, hasta el segmento superior del E2 que es donde termina la médula espinal y comienza la cola de caballo. La columna cervical está formada por dos segmentos. Un segmento superior, que está formado por el atlas y el axis, y un segmento inferior, que son las 5 vértebras restantes, de C3 a C7. ¿Por qué es esto? Porque las dos primeras vértebras tienen características distintivas que obligan a que ellas sean estudiadas en forma aparte, porque tienen características y funciones diferentes al resto de las vértebras típicas. Es la región más móvil de la columna cervical, y también, por supuesto, más frágil por su exposición. Aquí vemos una visión ventral de las vértebras cervicales y vemos una visión latero-posterior de esas mismas vértebras en cierto sentido oblicuo para ver el detalle. Fíjense en la primera vértebra que es el atlas, la segunda que es el axis que tiene aquí su apófisis odontoides y el resto de las vértebras cervicales. Bien, vamos a hablar entonces un poco de las características de cada una de las vértebras. Primero vamos a referirnos al segmento superior que es el atlas y el axis. El atlas es una vértebra que no tiene cuerpo vertebral, tiene lo que se llama el arco anterior y el arco posterior. En el arco anterior tenemos lo que es el tubérculo anterior y por esa parte posterior del tubérculo anterior tenemos una carilla articular que va a hacer para acoplarse con la apófisis odontoides de la vértebra que viene, que es el axis. Tenemos también carillas articulares para las masas laterales del cóndilo occipital, una a cada lado, y en la parte inferior también tenemos carillas articulares para el axis, para las masas laterales del axis. Bien, aquí tenemos también las apófisis transversas. Las apófisis transversas sí es común al resto de las vértebras cervicales, y también este agujero transverso, que es por donde va a pasar la arteria vertebral, una de cada lado. Tenemos también el tubérculo posterior. El tubérculo posterior sería lo que correspondería a la apófisis espinosa en el resto de las vértebras. Bien, el axis, que es la segunda vértebra cervical, vamos a ver que ya comienza a tener cuerpo vertebral, tiene también una prolongación que es el diente o apófisis odontoides, va a tener las carillas articulares para el atlas, una de cada lado, y va a comenzar a tener las carillas articulares para formar las articulaciones cigoapofisarias o interapofisarias posteriores. Vemos que tiene también sus apófisis transversas, por donde está el agujero transverso, que es por donde pasa la arteria vertebral. Tenemos la apófisis espinosa, que tiene una característica de que son bífidas, y tenemos el arco posterior, que está formado por sus láminas, y tenemos a los pedículos, que forman el cuerpo con lo que es lo que sería la proyección donde están las apófisis transversas. Y tenemos, en cuanto a las vértebras cervicales típicas, que por delante tienen al cuerpo vertebral y por detrás tienen a lo que es el arco posterior. El cuerpo vertebral, fíjense la forma que tiene el cuerpo de las vértebras, es una forma bien particular, cosa que no se ve en el resto de las vértebras, de los segmentos vertebrales. Y vemos este arco posterior. El arco posterior tiene la apófisis espinosa, y esa apófisis espinosa, una de las características que tienen es que es bífida, y vemos que la más prominente es la de la vértebra C7, de manera que cuando estamos haciendo examen físico podemos explorarla, porque se nota que es la más prominente. Tenemos también lo que es el tubérculo anterior, tubérculo posterior, tenemos a las carillas articulares para las cigoapofisarias, tenemos en lo que sería la proyección de esa apófisis transversa, tendríamos a lo que es el agujero transverso por donde pasan las arterias vertebrales,
Y vamos a ver en esta proyección que tenemos aquí oblicua, porque que vemos la proyección de las articulaciones interapofisarias posteriores, una proyección entre lateral y oblicua. Y en esta proyección nosotros vamos a ver en una proyección anterior lo que son los cuerpos vertebrales con sus apófisis unciformes que van a conformar a las articulaciones uncovertebrales, que también son distintivas de este segmento de la columna. No tenemos articulaciones uncovertebrales en el resto de la columna. Bien, en cuanto a las vértebras cervicales, ya hablamos entonces de ese detalle anatómico de las articulaciones oncovertebrales. Vamos a ver un poco el agujero de conjunción. Si nosotros proyectamos a la vértebra, para poder ver este agujero lo vamos a hacer solo en la proyección oblicua. Por eso cuando veamos esta imagen radiológica que está aquí, estamos viendo una proyección oblicua de la columna cervical. ¿Y qué vamos a tener en ese agujero de conjunción? Vamos a tener que tiene unos límites bien interesantes. El límite anterior sería con el espacio intervertebral, donde está el disco intervertebral, y con los cuerpos, parte del cuerpo de las vértebras, en la parte superior con el pedículo de la vértebra suprayacente, en la parte inferior con el pedículo de la vértebra subyacente, y en la parte posterior con la articulación interapofisaria posterior. Esto es bien importante de recordarlo porque nos va a ayudar mucho a entender la patología. Los discos intervertebrales tienen una característica bien resaltante, es que son 2 o 3 veces más altos en la cara anterior. Y entonces el núcleo pulposo está ubicado más hacia la parte anterior, lo cual es muy bueno porque eso implica que es muy difícil que el disco se desplace hacia la parte posterior. El anillo fibroso además está reforzado en la parte de atrás y el núcleo es casi central, es decir, que es muy difícil que se vaya a la parte posterior. Además que el ligamento que pasa por esta parte, refuerza la parte posterior de la columna, es donde es más fuerte. Y entonces eso es otro mecanismo que tenemos más allí para complementar esa imposibilidad o la poca probabilidad, mejor dicho, de que pueda salirse ese disco intervertebral hacia la parte posterior. Además que el espacio vertebral aquí, el agujero vertebral es bastante grande y en relación continente-contenido pues permite que la médula espinal se mueva sin problemas. Y otro refuerzo es que las articulaciones oncovertebrales ubicadas a cada lado también ofrecen mayor seguridad. El canal medular, como les digo, fíjense aquí la relación continente-contenido, esta es la médula, fíjense el canal, aproximadamente es 1/3 solo lo que se ocupa de ese canal por la médula espinal, de modo que es difícil que vayamos a tener una compresión radicular, una compresión medular por problemas de alguna hernia en este nivel. Cosa diferente en la columna lumbar. Entonces las raíces nerviosas aquí también son un poco más pequeñas, así que es menos probable que ocurra algún problema allí. También es importante recordar que de los segmentos cervicales nerviosos se conforma lo que es el plexo braquial. Y este plexo braquial le va a dar inervación al miembro superior. Entonces no podemos estudiar columna cervical sin estudiar hombro y miembro superior. Vamos a ver las articulaciones que tenemos aquí, hacer un repaso. Tenemos la articulación atlanto-occipital, que se forman entre el atlas y el hueso occipital de cada lado, una de cada lado. La atlanto-odontoidea, que se forma entre el atlas y el diente del axis. Tenemos la atlato-axial, que se forma en las partes laterales a nivel del atlas y el axis. Tenemos las interapofisarias posteriores, que son estas que vemos aquí, en esta proyección lateral, y las articulaciones oncovertebrales, que son estas que se forman entre las apófisis unciformes de las vértebras.